Gloria a Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya, de libertad, de libertad, de libertad, de libertad, de libertad. En el nombre de Jesús, gloria te damos, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús. Toman sus lugares, toman sus lugares. Asiento, asiento. Coloque las sillas. Aleluya. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Buenas noches en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para poder meditar la palabra del Señor. Oremos. Padre soberano, amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias por estar en tu casa de oración para poder honrar, glorificar tu santo nombre. Ahora te pedimos perdón por todos nuestros pecados. De alguna y otra manera te estamos fallando. Perdónanos, Dios mío. Enséñanos tu palabra a fin de no fallarte. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Asiento, hermanos. Bien, comenzaremos con un breve testimonio. Hace muchos años, en mi pequeña iglesia donde nací, yo conocí a un hermano anciano, muy buena gente, muy amoroso, muy cordial. Qué hermosas palabras floridas salían de su boca. Porque cuando veía en la puerta era un diácono, decía: bienvenido, hermanos, a la casa de oración. Los ángeles se alegran al verte. Qué hermoso, radiante es nuestro rostro donde está la presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué cariño. Le extendía la mano a cada uno. Yo lo admiraba este anciano y un día dije: algún día voy a ser anciano y voy a ser así. Yo quisiera ser como él, que no tiene problemas, no tiene dificultades, pero era envidiable su presencia. Un día, ya volviendo de la radio, enderecé el camino para cortar y llegar más rápido a la casa, y dentro de ello tenía un terreno del anciano, y yo estaba pasando por encima de su sembrío. Se molestó el anciano, sacó un pico grande, esos mangos, casi me rompe la cabeza. Salió sapos y culebras de su boca. Yo me quedé paralizado, no por el miedo del palo, sino ¿cómo va a hablar mi ángel así? No dije nada, me agaché la cabeza, llegué a la casa de oración en la noche y fui a mi pastor. Pastor, le digo, yo creo que ya no voy a seguir ya. ¿Por qué? Me dice. Le cuento. Y ahí me dijo: no mires al hombre, sino mire a Dios. Ahora, el único perfecto, que es Cristo Jesús. Todos tenemos defectos. Estamos en un proceso de crecer. Aquí hay un patriarca bíblico digno de imitar. No puedo pensar en nadie que conozca personalmente a quien valga la pena imitar, que posee cualidades nobles y un carácter sobresaliente,
y que siga adelante sin importar las probabilidades de la cantidad. Errores que cometen. Si no puede pensar en nadie en su vida que se ajuste a esta descripción, permítame darle personaje bíblico para imitar. Un hombre llamado Abraham. Este era un hombre a quien la palabra de Dios designaba específicamente como digno de imitación. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En el versículo 12, el Espíritu Santo nos dirige a ser seguidores, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Luego en los siguientes versículos, Él da a Abraham como un ejemplo a seguir. Pero ¿por qué Abraham es alguien a quien debemos imitar? Francamente, si estuviera vivo hoy, hubiera cometido los errores que cometió durante su vida. Dudo seriamente de un pastor que le pidiera a Abraham que fuera a orar invitado a la iglesia, o que los cristianos fueran a escucharlo en un seminario. Por otro lado, dada la naturaleza drástica de algunos de estos errores, podríamos escuchar mucho sobre Abraham en la noticia de la noche. Piénsalo, para salvar su propio pellejo, Abraham puso a su esposa en una mala posición en dos ocasiones diferentes. Una en la que podría haber tenido que acostarse con otro hombre. Al hacerlo, Abraham abrió la puerta para que su hijo Isaac cometiera el mismo error años después. Génesis 26, 7. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensaba que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era muy hermosa de aspecto. Con todo esta mente, vuelvo a la pregunta, ¿por qué la Biblia nos dio a Abraham como creyente para poder imitar, sabiendo su defecto? Cuando Dios llamó a Abraham por encima de vez, lo llamaron Abraham. Y sabemos por los relatos de Génesis que originalmente vivía en la área llamada Ur de los Aldeos. En Hechos capítulo 7, habló a Sanedrín y de una viva dramática de Dios acerca de Abraham que experimentó en Ur, que lo cambiaría por siempre, separándolo y llamándolo a una nueva vida. Fíjate lo que Esteban dijo. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitaba en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y salió él de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, lo trasladó a esta tierra en que vosotros habéis habitado ahora. Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. En el capítulo 7 de Hechos, versículo 2, nos dice que un día el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. La palabra aparecer significa exactamente como realmente es. Algo que es invisible se hace visible. En otras palabras, lo que Abraham vio no era una nube de humo falsa. Esta fue la gloria Shekinah, la nube de la presencia de Dios Todopoderoso en todo su esplendor y poder. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, que en este día, en particular en la tierra de Ur, la poderosa voz de Dios salió resonando con esa nube de gloria mientras predicaba el evangelio a Abraham. En la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la búsqueda nueva de Abraham diciendo,
a ti te serán benditas todas las naciones. Entonces Dios procedió a darle a Abraham cierta directiva y promesa, en las cuales encontraremos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice: y Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los que bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que Dios le había dado a Abraham 3 mandatos que cambiaron su vida. Abraham iba a dejar su país, Ur de los Caldeos. Debe dejar su familia, lo que significa llevarse solamente su esposa Sarai con él. Ir a una nueva tierra que el Señor daría a Abraham y su descendencia. Pero Dios también le hizo 4 promesas a Abraham que dependían de la capacidad de Abraham para obedecer sus mandamientos. Dios le daría un hijo a Abraham, a través del cual haría de Abraham una gran nación. Dios engrandecía el nombre de Abraham. Dijo: bendecería a Abraham, y a través de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Estas fueron directivas y promesas simples, sin complicaciones y fáciles de entender. Pero sin embargo, de los mandatos y promesas que Dios le dio a Abraham, Abraham respondió correctamente solo a uno de ellos. Se fue de su país. Todo lo demás lo estropeó completamente. ¿Qué sucedió? Primero, aunque Abraham dejó Ur de los Caldeos, el único mandato que acertó absolutamente, no dejó atrás a todos sus parientes y se llevó solo a su esposa Sarai y a sus sirvientes con él. En cambio, también trajo a su sobrino Lot, así como a la familia y sirvientes de Lot en el viaje. Aquí vemos cuando Dios le dijo: deja tu parentela, le está hablando a Abraham y a Sarai. Pero él quiso llevar a sus sirvientes, incluso llevó a su sobrino Lot. Dios no le dijo que llevara a su descendencia. Ese es el problema. Nosotros, cuando algo nos manda, lo completamos. Y al completar o al aumentar, demora los días de su cumplimiento del Señor. Es posible que después que la muerte de su hermano Harán en Ur, Abraham hubiera adoptado a su sobrino Lot, según la antigua costumbre. Esta pudo haber sido la razón por la que Abraham se sintió justificado a llevar a Lot a su grupo con ellos. Quizá Abraham asumió que, dado que Sara era estéril, la semilla para bendecir a las naciones vendría a los lomos de su sobrino adoptivo. Pero Abraham no se detuvo allí. También trajo consigo a tu padre Taré, el patriarca de la familia, y también a todo el séquito de su padre. Ciertamente Abraham probablemente razonó: Dios no quería que dejara atrás a mi honrado padre. Este fue un asunto importante con el que Abraham tuvo que lidiar debido a las costumbres de la época. Dejar a su padre le habría acarreado una gran vergüenza a los ojos de los hombres y destruido su reputación. Ahora, ¿quién puede dejar a su padre? A la mayoría, por naturaleza, uno ama a su padre, pero la orden era: salga de tu descendencia. Toma a tu esposa, porque los dos son uno, salga de allí y vete de tu parentela. Esa era la orden. Pero él empezó a brigar con el sentimiento de familia. Entonces, además de sus propios sirvientes, Abraham y Sarai salieron de Ur, no solo con su sobrino Lot, toda la familia sirviente de Lot, sino también con Taré y todos los miembros de su familia y sirvientes. Algunos estudiosos de la Biblia especulan que el séquito completo de Abraham
debe haber contado con varios cientos de personas. Dios había dicho, debes dejar atrás a tus parientes, compatriotas Abraham. Pero finalmente Abraham se fue con cientos. Fue bueno que Abraham fuera rico, porque se requería mucho dinero para llevar una caravana tan grande en ese viaje. Ahora, ¿qué sucedió que hizo que Abraham desobedeciera la simple directiva del Señor? Abraham comenzó a interpretar la palabra del Señor que le había sido dada a la luz de su propio entendimiento. Aquí está el problema en muchos de nosotros. Cuando Dios nos dice algo, a veces nosotros lo acomodamos al entendimiento de complacencia. A veces nosotros lo interpretamos a conveniencia. No es así. La palabra es palabra, y ese fue el error de Abraham. Como resultado se convirtió a sí mismo de que era aceptable llevar consigo a su sobrino adoptivo Lot y su venerada madre Taré y dejar atrás el resto de su familia. ¿Qué sucedió que hizo que Abraham desobedeciera la simple directiva del Señor? Abraham comenzó a interpretar la palabra del Señor que le había sido dada a la luz de su propio entendimiento. Pero la desobediencia de Abraham acababa de comenzar. Después de que su compañía viajó una distancia relativamente corta, se detuvieron en la ciudad de Harán en lugar de viajar a la tierra de Dios que le había prometido a Abraham. Algunos eruditos especulan que el viaje se interpuso por el padre que Abraham, que se enfermó. Abraham y todo su séquito fueron obligados a esperar en la ciudad de Harán durante 5 años mientras su padre moría legalmente. Hechos capítulo 7, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Abraham estaba aprendiendo que si no obedecemos completamente una palabra de Dios, estropeamos su tiempo y nos hacemos vulnerables a los ataques del enemigo. Mira, aquí es donde Satanás aprovecha para poder vencernos. Uno, cuando acomodamos la palabra a nuestra manera. Por ejemplo, decimos, vamos a ir al ayuno, y decimos, Dios también sabe que estoy trabajando. Dios también sabe que estoy ocupado, Él me entenderá. Estás tratando de hablar a tu conveniencia. Ahora, Dios no te va a hacer daño, pero por esa desobediencia viene el ataque del enemigo. Cuando las fuerzas del mal vienen contra nosotros, no tenemos resistencia. ¿Por qué? No tenemos obediencia ni tenemos vida de oración que genera poder. Y como resultado, el diablo nos estropee. Es muy malo interpretar a nuestra conveniencia. ¿Cuántos dicen amén? Otros dicen, hermano, ¿por qué no has venido a la vigilia? Si otros también faltan. Pero esa no es la excusa. La excusa es, claro, nosotros obedecemos al Señor y no debemos acomodarnos a nuestra conveniencia. Cuando el padre de Abraham finalmente murió, Abraham reunió a su gran séquito y partió para continuar su viaje a Canaán. Desafortunadamente, cuando llegaron a la tierra prometida, esta maravillosa tierra prometida estaba en medio de una terrible hambruna y no había forma de que la tierra pudiera sustentar a toda la gente y el ganado que había acompañado a Abraham y Sarai. Y si Abraham y Sarai hubieran viajado solos a Canaán como Dios lo había mandado, habría suficiente comida para la alimentación. Pero sin embargo, definitivamente no había suficiente comida ni tierra para la multitud de personas, para sus camellos, cabras y animales de Abraham que había traído a la tierra. Ahora, para resolver este dilema, Abraham decidió que debía bajar a Egipto, donde había comida en abundancia. El único problema era que Faraón era su mujeriego. Era un mujeriego y sabía que mataba a hombres por tener a sus esposas. Por lo tanto, temiendo por su vida, Abraham, este es el segundo error, Abraham convenció a Sarai
para que dijera que ella era su hermana, hasta el punto de convertirse en una de las esposas de Faraón y posiblemente acostarse con el Faraón si fuera necesario. Ahora piénsalo, este era el hombre que luego se llamó el padre de la fe. ¿Lo tendría en su iglesia alguna vez invitado? Pero Faraón pronto se dio cuenta que esta farsa rápidamente expulsó a toda la compañía de Abraham de Egipto. Una vez de vuelta a la tierra, a la hambruna, Abraham y Lot se descubrieron que la tierra reseca no podía sustentar sus vastos rebaños de ganado. Por lo que a Abraham se ocurrió una idea. Le dijo: Lot y su familia, sirvientes, ganados, irían a una dirección. Entonces Jehová le dijo claro: apártense, que vaya por un lugar Lot y por otro lugar Abraham. Escogen. ¿Por qué le definió? Porque definitivamente no estaba caminando en el camino recto de lo que quería Dios. Casi inmediatamente después de que las dos familias se separaron, Lot se metió en problemas. Fue llevado cautivo por 5 reyes extranjeros y Abraham tuvo que iniciar una guerra para salvar. Eso dice en Génesis capítulo 14. Para gran contestación, Abraham y él, sus hombres, tuvieron que librar una guerra que nunca hubiera ocurrido si no hubiera desobedecido a Dios, y comenzó el viaje para llegar a Lot, a la tierra prometida. Muchas cosas que Dios quiere hacer pronto, nosotros a veces, mezclando una verdad o conveniencia, detenemos el plan y el propósito de Dios. Ya muchos años hubiese contestado, pero mientras estaba analizando con su mente a conveniencia, seguía demorando. Es muy parecido cuando oramos por algo, intercedemos, no queremos corregirnos, no queremos enderezar, ponemos excusas. Ya Dios hubiera contestado, pero como las excusas están de frente, va demorando el tiempo y nosotros decimos: ¿cuándo va a contestar Dios? Ahora, para el capítulo 15 de Génesis, el padre de Abraham se enfermó y murió. Le podemos dar un aplauso al Señor. El grupo de Abraham había llegado a la tierra prometida solo para encontrar una hambruna. Habían sido expulsados de Egipto. Habían pasado por una guerra. Abraham probablemente sintió que no podía dar un paso más, pero justo en medio de sentirse desanimado, listo para rendirse, Abraham tuvo otro encuentro con Dios. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás ya que estoy sin hijos y el mayordomo de mi casa de Eliezer de Damasco? Y Abraham dijo: he aquí, no me has dado simiente, he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero. Génesis 15, 1 al 6. Dice: he aquí, las palabras del Señor vino a él diciendo: este no era tu heredero, pero el que saldrá de tus propias entrañas será tu heredero. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Creyó en el Señor y él se lo contó por justicia. Cuando Dios declaró su protección y provisión para Abraham en el versículo 1, Abraham se puso cara a cara con Dios en su completa frustración. Le preguntó a Dios dónde estaba el bebé que le había prometido, ya que el único hijo que había nacido en su tienda era hijo de Eliezer, su siervo. ¿Hay algo que ver? ¿Hay algo que podemos visualizar o soñar o imaginar lo que Dios nos ha prometido, que hace que la fe se levante en nuestros corazones y nos sostenga en tiempos difíciles?
Para fortalecer y establecer la fe de Abraham, Dios le dijo, versículo 5, mira las estrellas en el cielo y trata de contarlas, cuántos puedas ver, así será tu descendencia. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham en cuadro, imagínate mentalmente lo que había prometido. De repente Abraham lo vio, entendió lo que Dios estaba tratando de decirle. Y la Biblia dice que fue en ese momento exacto que Abraham le creyó a Dios. Hay algo en ver, en poder analizar, poder imaginar lo que Dios nos ha prometido, hace que la fe se levante en nuestros corazones y nos sostenga en tiempos difíciles. Nunca debemos subestimar el poder de las imágenes y los sueños que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente. Esas imágenes mentales hacen que creamos en sus promesas con más fervor y que sigamos caminando en fe, tal como sucedió en la vida de Abraham. Después de ese momento en que Abraham eligió creer las promesas de Dios, comprometer sus vidas enteras en obedecer al Señor, le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Entonces Dios le dijo, Génesis 15:9, tómame una novilla de 13 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Entonces Abraham comenzó a reunir todos los pedazos de la carne que eran necesarios para hacer el pacto con Dios Todopoderoso. Después de matar a los animales, Abraham cortó cada cadáver por la mitad, partiéndolo por mitad y colocando los pedazos en el orden correcto. Prepararse para hacer un pacto de sangre fue una gran prueba. Después de que se colocaron todas las piezas del sacrificio, el ritual requería que las dos partes hicieran un pacto para caminar entre las piezas. Esta es una configuración 8. Este acto simbólico declaró que estos dos individuos habían muerto a sí mismos y se habían convertido en uno, similar al concepto del pacto matrimonial. Abraham terminó de preparar el sacrificio de animales y luego comenzó a esperar a que apareciera Dios. Pasaron largas horas. En el versículo 11 dice que Abraham pasó el tiempo ahuyentando las aves que venían a comer el sacrificio. Finalmente Dios apareció en Esera, pero no como esperaba Abraham. Fíjate lo que dice Génesis 15, versículo 12. Y cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abraham. He aquí el horror de una gran oscuridad cayó sobre él. Un horror de gran oscuridad era una expresión del Antiguo Testamento que describía una fuerza paralizante. Aunque una persona podía ver y oír, no podía moverse. Abraham, el hombre que siempre estaba ocupado y trabajador, se congeló temporalmente en seco. Luego, después de que Dios captó toda la atención de Abraham, lo inmovilizó por completo. Hizo algo notable. El Señor realmente tomó el lugar de Abraham en el tabernáculo del pacto, en ese establecimiento. En el versículo 17 dice, aconteció que cuando se puso el sol y estaba oscuro, he aquí un horno que humeaba y una lámpara de fuego que pasaba sobre aquellos pedazos. Aquí dice un horno humeante, una lámpara encendida. Eran expresiones del Antiguo Testamento que denotaban allí estaba la presencia de Dios. Entonces, después de que Abraham hizo todo este trabajo para preparar el sacrificio del pacto, después de esperar y esperar a que Dios apareciera, ahuyentaron a los pájaros durante horas. Dios finalmente apareció. Pero ahora Abraham estaba congelado y no podía moverse. Podía ver que Dios estaba haciendo, podía oír lo que estaba diciendo, pero no importa cuánto lo intentó Abraham, no podía moverse para caminar a través de los pedazos con el Señor. Así que Dios caminó solo en la configuración de la figura y solamente los cadáveres muertos, ensangrentados,
tomaron el lugar de Abraham y esencialmente rompieron el pacto con él mismo. Esto nos enseña, hay muchas maneras de lo que Dios nos confirma. Puede ser en sueños o puede ser en una visión, pero todo tiene que concordar al plan y al propósito de Dios. Cuando nosotros le damos otra interpretación o de repente le articulamos algo a nuestro acondicionamiento, es cuando demora Dios. Un ejemplo, usted sueña que en su sueño le dan 3 panes y usted dice, ¿qué hago? Y en ese preciso momento usted está pasando momentos de mucha necesidad. ¿Qué debes hacer? Si estás pasando a falta de Dios algo, vaya con tus 3 ayunos, porque esos 3 ayunos pueden convertirse en una bendición. Pero si tú le interpretas, el Señor te va a dar 3 panes, te va a dar bendición de Dios, entonces estás acomodándote a la manera que tú quieres hacer más fácil. Ahí fue el problema de Abraham. Él lo acomodaba. Primero dijo que saldría él y su esposa, y se llevó a su sobrino. Y usted sabe, en la Biblia dice que fueron bendecidos en gran manera en ganados, y a consecuencia de sus pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a pelear, quitándose sus ovejas. Y ahí dijo Dios, alto ahí nomás, ahora divídanse. Tú te vas al norte, tú te vas al sur, escoge. Y Abraham escoge al desierto y Lot escoge a la selva. Usted sabe que en la selva hay cualquier animal o frutas para comer, allí hay ambiente. Se acomoda, otra vez condicionado. Pero Abraham no. Abraham dijo, voy al desierto porque Dios convierte de la nada en alguna bendición. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta, escoger lo fácil. Ese es el problema, hermanos. A veces estás yendo al ayuno y por ahí te encuentras, dice, ¿para qué estás ayunando? Ya estás flaco. Te va a dar tuberculosis, te vas a enfermar, te va a dar gastritis. Hay que ser prudente como yo. Ya te bloqueó, hermanos. Entonces dice, ese hermano sí tiene experiencia, me ha dado un buen consejo, me voy a comer entonces. Muchos de nosotros así estamos. Hay que obedecer lo que dice la palabra. ¿Cuánto le dan aplauso a Cristo Jesús, hermano? Ahora, ¿por qué Dios no quería que Abraham fuera parte de ese pacto? ¿Por qué Abraham no fuera parte del pacto? Porque Abraham tenía un historial de estropear todo lo que había pedido que hiciera. Y Dios sabía que eventualmente Abraham también rompería el pacto. Mira, Dios sabía que Abraham era medio que no quería obedecer. Siempre estropeaba. Pero a pesar que estropeaba, Dios quería usarlo. Eso nos parece a nosotros. Dios nos dice que enderezquemos el camino, que volveríamos todo nuestro actuar conforme a la Biblia, que enderezaríamos nuestro camino. A pesar que todo eso seguimos fallando. Pero su amor de Dios es grande. Sigue esperando hasta que enderezcamos nuestro camino, porque Él cumplirá la promesa que tiene con cada uno de nosotros. Así que Dios lo paralizó temporalmente. En efecto le dijo, Abraham, estoy haciendo esto por mí mismo, no por ti. ¿Por qué le dice? Porque Dios no es hombre para que se equivoque. Él había prometido y cumplirá. Pero qué dolor de decirle, esto estoy haciendo por mí, no por ti. Ahora mírenos a nosotros. La promesa que nos ha dado, nos ha prometido tierra nueva, cielo nuevo. Nos ha prometido en la patria celestial. Él está haciendo y enseñándonos por Él, no por nosotros, porque ha prometido en cumplimiento de su palabra. Dale un aplauso a Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 13.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios hizo un pacto consigo mismo, juró por sí mismo. El pacto no podía ser quebrantado porque no podía jurar por uno mayor. Ahora bien, Dios estaba obligado a usar a Abraham en su plan de redención, lo que quisiera o no, para cumplir sus promesas. Dios estaba obligado por sí mismo a transformar sobrenaturalmente a Abraham, sin Dios en Abraham y el padre de muchas naciones. Ahora, miles de años después, Jesús hizo lo mismo cuando estableció el nuevo pacto. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar y ofreció como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si hubiéramos subido a esa cruz con Jesús, habríamos tenido el poder de romper el pacto que Él estaba haciendo consigo mismo para expiar nuestros pecados. En los últimos 2000 años de la historia de la Iglesia, los cristianos le han dado a Jesús muchas razones para abandonar todo el plan de redención que comienza de nuevo. Pero debido a que Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz consigo mismo, tiene que cumplir su pacto. Por eso los dones y llamamientos de Dios, los ministerios, son sin arrepentimiento. Dios estaba obligado por sí mismo a transformar sobrenaturalmente a Abraham, sin hijos, en Abraham, el padre de muchas naciones. De la misma manera, Jesucristo está obligado por sí mismo a usarnos, miembros imperfectos de su cuerpo, con defectos y debilidades, para llevar a cabo sus planes y propósitos. Por eso Él nos está enseñando su palabra. Por eso es lo que Dios está sacando todos nuestros fracasos para tener victoria con Cristo Jesús. ¿Cuál crees que fue la respuesta de Abraham a esta profunda experiencia? Es posible que saltó corriendo de la colina abajo y gritó a todos: conocí a Dios, adivina qué es, voy a tener un bebé. Me imagino que haya gritado. Entonces, una vez más, Abraham y Sarai interpretaron la palabra del Señor a la luz de su propio entendimiento natural. Sarai surgió y sugirió que Abraham durmiera con su sierva, Agar. Probablemente adquiriría durante la primera cita de la desobediencia a Abraham en Egipto. Pero Agar concibió y dio a luz un hijo de Abraham. Sin embargo, el nacimiento de este hijo no causó más que conflictos en la casa de Abraham, porque ahora la sirvienta podía reclamar una posición de honor en la vida de Abraham, como la madre de su hijo, que Sarai no podía. Los problemas familiares continuaron aumentando después del nacimiento del niño Ismael, pero Dios todavía no permitía que Abraham rechazara a ese hijo. De hecho, Ismael tenía 13 años antes de que Dios se le apareciera a Abraham y Sarai, cambiara sus nombres de Abraham y Sara y les declarara que dentro de un año tendría el hijo prometido. Después de que Isaac nació de Abraham y Sara, Dios reforzó la demanda de Sara y al echar a Agar a Ismael del campamento. Sin embargo, incluso entonces prometió su detención y provisión a Ismael y a sus descendientes, representados hoy por las naciones árabes. Todo el mundo habla de la gran fe de Abraham y de cómo Abraham creyó en Dios durante varias décadas. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué tomó tanto tiempo para que la promesa divina de su hijo finalmente se cumpliera en la vida de Abraham? La respuesta es claro: porque con cada paso que daba, Abraham trastornaba el plan de Dios. Siempre malobraba. Ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros queremos interpretar lo que Dios nos dice, lo aumentamos. O alguien tiene una revelación, lo aumenta.
con el fin de aclarar más, lo aumenta y ahí lo estropeamos todo. Por eso Dios había dicho: quiero que tú y Sarai vengáis solos a esta nueva tierra que os mostraré. Pero en lugar de eso, Abraham trajo a su padre, a su sobrino Lot, una decisión que retrasó el plan de Dios. Por eso cuando nos llama, tienes que contestar inmediatamente. Quizá le explico con algo. Yo cuando me convertí, hermanos, cuando el Señor me sanó, la primera noche que entregué mi vida a Cristo, yo tenía cáncer a la sangre. Cuando sané, solo tomé la decisión. Después del sueño, dije a mi familia: hoy voy a la iglesia evangélica que está cerca. Si ustedes desean, me siguen, o si no, se quedan. Pero yo tomo la decisión, voy a ir. Ya que voy a morir, no pierdo ni gano. Voy a ir. No conocí a Dios. Y después de conocer a Dios, recibí a Cristo, sané. El momento no sabía que había sido sanado. Mi pastor dijo: si quieres hablar algo, diríjate al pueblo. Y yo le dije: a partir de ahora, toda mi vida voy a servir a Dios. Esa fue mi promesa. Le dije: si mi esposa, mis hijos andan mal alimentados, mal trajeados, será por causa de Cristo. Nada más. Algunos aplaudieron, otros no. Y después de hablar yo dije: ¿por qué habré dicho eso? Segundo paso, ya me convertí, al siguiente día sané. Empezaba a buscar a Dios, a decir: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Y vino el mensaje: predica mi palabra. Lo primero que yo corrí es avisar a mi pastor. Pastor, le dije, ya me habló, porque no tenía esa experiencia. ¿Qué te ha dicho? Predica mi palabra. Y se rió él. Si tú eres nuevo, ¿cómo te va a decir? Está llevando a su razón. Ese es el problema cuando uno razona y cuando uno cree. Yo fui a Dios, le dije: Señor, ¿cómo es posible que me dice esto? Y me dice: vienes, ¿qué quieres que haga? Y te digo: ¿y a dónde corren tus pies? En otras palabras, ¿quién quieres que te dirija, el hombre o yo? Y solo determiné, dije: Señor, a partir de ahora te seguiré. Y empecé, agarré mi folleto, empecé, seguí, hasta ahora, para la gloria de Cristo Jesús. Entonces aquí lo que prima, hermanos, es nuestra determinación. Cuando hay un mandato, algo que Dios te da, no tratas de enarbolarlo, de adornarlo. No lo confundas con sentimientos. Por ejemplo, hay obreros que levantan una obra y lo primero que quieren es ayudante. No tiene ni para él mismo, quiere ayudante. No le mandó con ayudante, le está mandando a uno solo. A mí me mandó uno solo, hasta que la iglesia tuviese como 70, 80 miembros. Recién nació diácono. Ya cuando la iglesia era como 300, 400, recién había ayudante. Pero hoy día quieren ayudantes desde que nace la iglesia. No es así. Estropean lo que Dios quiere hacer. Por eso, si algo Dios te dice, hágalo. Si son casados, conversa los dos. Esposas, no sean tropiezos para sus esposos. Y esposos, no sean tropiezos para sus esposas. A veces hay egoísmo entre ambos. Uno está edificando, el otro está destruyendo. La ira de Dios le puede caer. Recuerda que los dos son una sola carne. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay que trabajar para el Señor. Ahora, por sus propias elecciones, Abraham retrasó personalmente la voluntad de Dios para su vida durante muchos, muchos años. Entonces, ¿por qué demonios la Biblia usa a Abraham como ejemplo de alguien que debemos imitar? Porque con cada error que cometió, con cada camino equivocado que tomó,
Y con cada grave error de juicio, Abraham nunca perdió su pasión ni dejó de seguir al Señor de todo su corazón. A pesar que había problemas, a pesar que había contrariedades, a pesar que había obstáculos, él no se apartó. Esa es la gran virtud de Abraham, hermanos. Nosotros debemos recoger esa virtud de Abraham, nunca separarse de Cristo. Aunque haya problemas, todos a la casa de oración. Aunque haya dificultades, todos al ayuno, todos a la vigilia. Y venceremos con Cristo Jesús. Abraham interpretó la palabra del Señor a la luz de su propio entendimiento y de las expectativas de los demás. Ese es el problema a veces cuando se mezclan las expectativas ajenas cuando Dios te ordena. Un ejemplo, hace muchos años trajimos aquí al niño predicador y varios grupos más. Un hermano de solvencia económica hizo campaña en Puente Piedra. Quiso tener la iglesia más grande, alquiló en el mismo mercado Huamantanga un local. Dijo, aquí cosecho las almas. Hizo la campaña, contrató, puso publicidad, la gente se llenó. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a poner sus cultos, los horarios, en el primer culto había como 30. En el segundo como 10 y en el tercero no había nadie. ¿Por qué? La obra no nace de la noche a la mañana. Todos los que vienen tienen sus casas de oraciones y en sus cultos se van a sus casas. Y él se amargó, cerró la obra, se fue a su pueblo. Como quien dice, no sirvo para esto. No es que no sirve, hay que hacer conforme la voluntad del Señor. Toda obra depende de la insistencia. Como decía un predicador, no podía ganar almas. La iglesia estaba cerrada. Así que un día puso piedritas y solito hacía culto. Él solita pastoreaba y solito se contestaba a su nombre. Él decía, gloria a Dios. Terminaba a predicar, decía, vamos a pasar por las ofrendas. Y él solito cantando ofrendaba. Y en todos los asientos le ponía piedritas. Él se hacía la idea que son miembros. Ya era como 10 días, nada. A los 15 días llega uno, llega 2, llega 3, ahora tiene una gran iglesia. Por eso todo es la insistencia. Que Dios nos ayude a entender, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre soberano, amantísimo Cristo de la gloria, gracias, Señor, te damos por esta reflexión de esta noche, que nos enseñas a través del Padre Abraham, de qué manera ha seguido tus pasos, las órdenes que le has dado, y de qué manera ha obstaculizado para que no avance. Perdónanos, bendito Dios, en muchas áreas de nuestra vida hemos cometido errores. Te hemos fallado, Señor, y hemos tratado de entender acomodando a nuestras necesidades. Perdónanos, Señor, a veces tratando de hacer la obra, tratando de poner lo correcto, estropeamos. Y de esa manera a veces hacemos resentir a los miembros en vez de poder apoyarles, de fortalecerles. Los desmayamos. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos ahora a conservar nuestra fe. Tome control de nuestras bocas, que salgan palabras correctas, que edifican, que fortalezcan nuestra vida espiritual. Levante su manito arriba y repite esta oración. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, amado Dios, gracias te doy por tu bendita palabra. Yo sé que esta noche me has hablado, Señor, de lo cual te agradezco. Perdona mis errores y a partir de ahora estoy atento a entender tu palabra y obedecer. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria al Señor. Seguidamente vamos a pasar a nuestra mayordomía. La Biblia dice: trae las ofrendas, diezmos y primicias al alfolí, que hay alimento en mi casa. Amén. Vamos a cumplir con Dios y Él va a cumplir con todas las peticiones.